Bueno, en esta sección hablaremos de los bucles. La vida está llena de rutinas. En programación también hacemos muchas tareas repetitivas. Para manejar estas tareas repetitivas, los lenguajes de programación utilizan bucles o loops en inglés. El lenguaje de programación Python también proporciona los siguientes tipos de bucles. Entonces tenemos el tipo while y el tipo for. Para empezar, vamos a hablar sobre el while. Usamos la palabra reservada while para hacer un bucle. Se utiliza para ejecutar un bloque de declaraciones repetitivamente hasta que se cumpla una condición determinada. Cuando la condición se vuelve falsa, las líneas de código después del bucle continuarán ejecutándose. Acá vemos la sintaxis: while, condition, dos puntos, y acá entraría el espacio donde vamos a poner el código que se va a ejecutar. Si podemos darnos cuenta, es muy parecido a la sintaxis que maneja el condicional if. Entonces tenemos un ejemplo donde el contador es igual a 0 y tenemos que mientras el contador sea menor que 5, se va a ejecutar. Vamos a imprimir el count y al contador le vamos a sumar 1. Esto de acá lo podemos resumir y también lo podemos expresar más igual 1. Entonces ahí nos va a imprimir del 0 al 4. Tendría que ser el resultado. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí podemos ver el resultado de ese código. En el ciclo while anterior, la condición se vuelve falsa cuando el recuento llega a 5. Ahí es cuando el ciclo se detiene. Si estamos interesados en ejecutar un bloque de código una vez que la condición ya no sea cierta, podríamos usar else. Acá tenemos la sintaxis. Entonces while condition, aquí iría el código siempre y cuando la condición se cumpla. Y acá tenemos para el lado negado, o cuando la condición sea falsa. En el ejemplo podemos observar lo siguiente. Tenemos un contador en 0. En ese contador vamos a preguntar, mientras el contador sea menor que 5, vamos a imprimir el contador y el contador va a ir sumando en 1. Cuando ya esto no sea verdadero, imprimimos el contador. En este caso el contador vale 0. 0 es menor que 5, entonces imprimimos 0 y luego a ese 0 le sumamos 1. Esto podemos representarlo también como un más igual. También lo podemos representar como más igual. Y vamos a ver que nos imprime. Nos imprime 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos a decirle acá cuando es falso, qué valor tiene el contador. Entonces volvemos a ejecutarlo y cuando es falso el contador es 5. Y ahí está la respuesta. Preguntamos, ¿5 es menor que 5? No, y como es no, pues imprimimos la última línea de código. Ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver los break y el continuar o romper y continuar. ¿Qué pasa con el break? Entonces aquí tenemos la sintaxis. Entonces podemos decirle que un while condition que ejecute este código, y si hay alguna otra condición, pues que ya rompa con el bucle o que rompa con el ciclo que está cumpliendo. Vamos a ver este ejemplo. Y acá ya determinamos que cuando usamos el break es porque queremos salir o detener el ciclo. Entonces, el contador lo tenemos en 0. Mientras el contador sea menor a 5, vamos a imprimir el contador y a ese contador le vamos a sumar más
igual 1, lo sumamos en 1 y luego decimos cuando el contador, o mejor, preguntamos si el contador es 3, que el ciclo termine. Vamos a ejecutar este código y acá, como pueden ver, el ciclo while solo imprime 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué está pasando? Acá, contador es igual a 0, 0 es menor a 5, sí, 0, imprime una vez, luego le sumamos 1, o sea, vale por 1, y pregunta, ¿contador es igual a 3? No, vuelve y se repite el ciclo, 1 es menor a 5, imprimimos 1, contador le sumamos 2, 2 es igual a 3, no, vuelve y otra vez ejecuta el código, preguntamos con el 2, y ahora imprimimos 2, le sumamos unos 3, y ahora sí se cumple este if, y el ciclo se rompe. Ahora vamos a ver continuar o el continuo. La sintaxis para el continuo la tenemos acá, y en este caso, cuando la instrucción es continuar, podemos omitir la interacción actual y continuar con la siguiente. Vamos a ver acá en la sintaxis, tenemos el while condition, el código que se va a repetir, y si hay otra condición, pues que continúe en este caso. Vamos a ver este ejemplo en donde el contador, tenemos otra vez nuevamente el contador en 0, preguntamos lo mismo, while con es menor que 5, y si el contador es igual a 3, pues que me le sume 1, vamos a poner esto de la manera resumida, más igual 1, y él va a continuar. Fuera de esto imprimimos el contador y también vamos a sumarle más igual 1. Vamos a ejecutar este código y vemos que imprime 0, 1, 2 y 4. Entonces, ¿qué pasó cuando él valía 3? Cuando él valía 3, se cumple este if, se le suma 4 y continuamos. Entonces, por eso el 3 no lo imprime acá, sino que ya imprime el valor de 4. Y como continúa, pues imprime 4, luego 4 más 1 sería 5, y 5 ya no es menor que 5 y se terminó el bucle. El bucle while anterior pues imprime del 0 al 4, saltándose el 3 por la razón que ya analizamos. Ahora vamos a ver el for. Con el for, el bucle for, pasa algo curioso. Tenemos la palabra clave for, ya la sintaxis es un poco diferente. Aquí tenemos la palabra clave, luego viene el iterador y luego decimos en qué lista o conjunto de datos vamos a aplicar ese for. Es muy parecido o similar a otros lenguajes de programación, pero pues tiene algunas diferencias dentro de su sintaxis. El bucle se utiliza para iterar sobre una secuencia, es decir, podemos iterarlo en una lista, en una tupla, en un diccionario, en un conjunto o incluso hasta dentro de una cadena. Vamos a ir viendo poco a poco para que comprendamos un poco mejor la situación. Para este caso vamos a ver el bucle, cómo funciona con una lista. Entonces aquí tenemos la sintaxis que ya anteriormente pues la habíamos mencionado, pero ahora vamos a verla en un ejemplo más práctico. Tenemos una lista de números del 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo guardamos en una variable llamada numbers y ahora decimos que for number y numbers. Entonces aquí involuntariamente estamos creando otra variable para poder asignarle los valores de cada iteración. Imprimimos los numbers. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Entonces, como pueden ver, imprimimos los números del 0 al 5. Él está recorriendo la lista de datos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí lo que él coge es ese conjunto o esa lista de números y los recorre uno a uno, iterando hasta llegar al último valor.
Para el bucle, cuando intentamos usarlo con strings, con cadenas, pues ya tenemos otro tipo de sintaxis. Entonces vamos a ver este cómo funciona. La sintaxis vendría siendo igual, solo que en vez de una lista utilizaríamos un string, y en el ejemplo podemos observar que language es igual, la variable language es igual a un string que se llama Python. En este caso vamos a decirle que for letter in language, y vamos a imprimir letra a letra que contiene la palabra Python. Acá podemos incluso hacerlo de otra manera, y es que involucramos a un range dentro del length del string language. Entonces vamos a ver qué imprime aquí en esta situación, y vamos a ver lo siguiente. Voy a comentar esto para que hagamos una comparación. Entonces aquí tenemos que él recorre letra a letra la palabra Python, y ahí se muestra en pantalla el resultado. Python, aquí está, letra por letra. Ahora vamos a compararlo con la otra manera. Vamos a ver acá, en este caso nos toca descomentar esto, y ahora sí lo corremos. Miren, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Estamos sacando un rango dentro de el tamaño del string, y ahí lo que estamos imprimiendo es el lenguaje, o sea, el string ahí estamos imprimiendo el string dentro de cada una de las posiciones. Entonces la posición inicial empieza aquí en 0, y esto se va contando de la misma manera. Es como si tuviéramos una lista de caracteres en donde la P fuera el 0, la Y el 1, la T el 2, la H el 3, la O el 4 y la N el 5. Entonces en la posición 0 del lenguaje vamos a encontrar que está la P, y por eso de esa manera nos va imprimiendo uno a uno cada uno de los caracteres. Y listo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando utilizamos una tupla. Entonces el for como un bucle con tupla. Entonces for para una tupla tenemos esto. Entonces vamos a recorrer la tupla. Aquí en este caso esta tupla son los números consecutivos del 0 al 5, y como se pueden dar cuenta, la sintaxis es exactamente lo mismo. Entonces tenemos el for para la tupla, vamos a recorrer esa tupla, y uno a uno vamos a ir sacando los números que tenemos dentro de la tupla: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces también podemos recorrer tuplas. También esto es útil, o se puede utilizar en los diccionarios. En los diccionarios pues también podemos recorrerlo, la sintaxis es exactamente la misma. Ahora bien, pues pasemos a este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Voy a posicionar esto para que sea completo. Y en el ejemplo pues tenemos todo este diccionario que corresponde a una persona. Entonces una persona pues tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, hay una ciudad, si está casado o no, tiene algunas habilidades y una dirección. Toda esa información pertenece a una persona. Entonces yo con el ciclo for, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí voy a posicionar esto para que se vea la respuesta. Voy a darle play, y miren, puedo recorrer cada uno de los datos de esa persona. Entonces, ¿qué voy a recorrer? Pues el nombre, el last name, la edad, a qué ciudad pertenece, etc.
Ahí ya tenemos todo. Pues, ¿qué pasará si este for lo dejamos comentado? Si se dan cuenta, solo podemos sacar el nombre, el apellido, la edad, la ciudad, si está casado, las skills y address. Entonces, ¿qué estará haciendo el otro for? Ahora vamos aquí. Key es la variable que yo estoy creando nueva, pero estoy llamando a personas, al diccionario person. Entonces en el primer for estoy sacando first name, last name, age, country, is married, skills y address. Listo. Ahora digo, del key voy a sacar un value en person.items. Entonces, ¿qué voy a imprimir acá? Al darle play, ya me traigo que de first name él tiene un ítem que se llama el nombre Asabenet, el apellido, la edad, que tiene 250 años, que vive en Finlandia, que está casado o casada y que tiene algunas habilidades en lenguajes de programación como JavaScript, React, Node, Mongo, Python, y su dirección es el Space Street y la casa tiene o el código postal 02210. Entonces de esta manera yo puedo extraer los ítems que hacen pertenencia a la persona y con esto puedo traer todos los digamos que las llaves primarias de la persona. Bueno, no las llaves primarias, sino como cada indicador dentro del diccionario de la persona. Voy a volver a poner esto, le damos play y pues aquí tenemos la diferencia. En este primero, como ya lo hemos mencionado, pues tenemos todos los datos, pero no tenemos como tal qué valores han sido asignados. Y esta es una forma de hacer un ciclo dentro de un diccionario. Ahora veamos qué pasa con un bucle dentro de un conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto o un set, vamos a ver qué pasa con esto. Es como un arreglo, un conjunto, en este caso sería un conjunto de strings. Miren que la sintaxis es exactamente igual y pues aquí tengo una variable que se llama itCompanies. Entonces vamos a sacar cada company uno a uno listándolo con el for. Entonces aquí tenemos Oracle, Amazon, Google y demás. Bueno, y ya con eso pues terminaríamos esa parte. Ahora vamos a la parte de romper y continuar, porque también acá podemos hacer un break y también podemos hacer un continuo. Dentro de bueno, pues si recordamos un poquito, usamos el break cuando queremos detener el ciclo y con el continuo pues lo que hacemos es continuar el ciclo hasta que llegue a su final. En este caso la sintaxis es muy parecida a lo que ya veníamos viendo pues con respecto al while y si se dan cuenta pues es exactamente lo mismo. Veamos este ejemplo. Tenemos que los números, entonces tenemos los números consecutivos del 0 hasta el 5, vamos a imprimir el número 1 a 1, pero pues cuando el número vaya en la posición 3 o esté representado en la posición 3, pues vamos a hacer un rompimiento, vamos a hacer un break. Entonces sería 0, 1, 2 y llegó hasta el 3 y se rompió. Vamos a ver que imprime este código. Y como pueden darse cuenta, 0, 1, 2, 3 y ya no imprime nada más porque le estamos diciendo al ciclo que hasta ahí termine. Con el continuar pues pasa algo muy parecido. La sintaxis tampoco es que cambie mucho. Aquí lo único que vamos a decirle es al iterador en la secuencia tal, que haga el código y si pasa esto pues que continúe. Vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos los números. Tenemos los números del 0 al 5 otra vez. Ahora recorremos
los números y vamos sacando uno a uno cada número y lo imprimimos. Pero ¿qué pasa cuando el número es 3? Pues que continúe. Y si el número es diferente del 5, vamos a decir que el ciclo ha terminado. Perdón, si el número es diferente del ciclo, pues el siguiente número debe ser ese mismo número, le sumamos 1. En caso de que esto sea negativo, pues vamos a decir que el bucle llegó a su fin. Y al final vamos a imprimir que ya estamos fuera del bucle. Entonces vamos a correr, imprime 0. El siguiente número debe ser 1. Luego imprimimos 1. El siguiente número debe ser 2. Luego imprimimos el 2. El siguiente número debe ser 3. Se cumple la condición del 3. Y luego continuamos con el ciclo. Él pasa, imprime el siguiente número, que sería 4. Y luego nos dice el siguiente número debe ser 4 más 1, 5. Luego llega el 5 y me dice que fin. Cuando ya no es diferente del 5, me va a decir fin del bucle y se acabó. Bueno, en el ejemplo anterior, si el número es igual a 3, pues ya sabemos todo lo que pasa, la condición. Y la ejecución del bucle continúa, así quedan iteraciones. Entonces, pues ya pudimos observar que quedan algunas iteraciones después del 3, pero él se salta al 4 y no menciona nada de los textos que estaban dentro del if. Simplemente continúa el bucle y vuelve a iterar. Ahora vamos a ver la función de rango. Vamos a explicar un poco sobre la función de rango. En este caso, voy a poner esto un poco más para que se vea. Y decimos que la función range o rango se utiliza como lista de números. El rango presenta una sintaxis en donde vamos a poder colocar 3 argumentos. El primer argumento es el inicio del rango, el segundo es el fin y el tercer argumento es el paso. Tomamos 3 parámetros, inicio, fin, el incremento, de forma predeterminada comienza desde 0 y el incremento es 1. La secuencia de rango necesita al menos un argumento. Entonces vamos a ver aquí en estos ejemplos, pues por ejemplo la primera lista tiene un rango del 0 al 11. Pero ¿qué pasa? Aquí dice 11. Entonces siempre los rangos van a ir uno menos del número especificado. En este caso pues iría del 0 hasta el 10. Luego, ¿qué pasa? Tenemos un set que le decimos que es un rango de 1,11. Aquí tenemos 2 argumentos. El primero va a indicar el inicio y el segundo va a indicar el final. Entonces vamos a imprimiríamos un set del 1 al 10. Vamos a darle play para que podamos observar mejor lo que está pasando. Entonces, si se dan cuenta, en el primer argumento decíamos que la lista se iba a imprimir en el rango 11 del 0 al 10. En el segundo tenemos el set donde lo definimos con un rango del 1 al 11, pero recordemos que va uno menos, entonces sería del 1 al 10. En la otra lista también tenemos un rango, pero de 3 argumentos. Estamos definiendo el inicio, estamos también definiendo el fin y el paso, o sea, vamos a ir contando de 2 en 2 hasta llegar a 10. Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí tenemos definida esa lista. Luego tenemos este rango acá con el set y también tenemos los 3 argumentos que va a ir del 0 hasta el 10 de 2 en 2. La sintaxis para esto pues la tenemos acá abajo
Y si se dan cuenta, podemos poner el for, el iterador, que le podemos llamar como nosotros querramos, o la manera más específica para poder identificar las partes del rango, in range. Entonces podemos poner el start, el end y el step, el inicio, el inicio, el inicio, el final y el paso. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos, pues, tenemos un ejemplo. Acá podemos ver que estamos haciendo un for number in range 11, o sea, vamos a imprimir todos los números del 0 hasta el 10. Recordemos eso, es muy importante saber que siempre que usamos range, el número que definimos aquí, menos 1, va a ser el final. Y siempre va a empezar predeterminadamente de 0 hasta el número que nosotros definamos. Ahora pasamos a los bucles anidados. El bucle anidado for. Entonces podemos tener un for dentro de otro for. Y así de esta manera pues podemos abarcar un poco más dentro de un diccionario. Y miremos en este ejemplo cómo podemos recorrer este diccionario e ir imprimiendo algo particular que querramos saber de cada persona. En este caso vamos a especificar las skills. Entonces tenemos el código, es el mismo diccionario que ya habíamos creado antes y ahora lo vamos a recorrer. Lo vamos a recorrer con un for anidado. Entonces decimos for. En este caso vamos a arreglar aquí un poco la sangría y tenemos for key in person. Entonces, ¿qué hace el for key in person? Pues me va a sacar todas las características del diccionario de la persona: first name, age, country, smarty, skills, address. Pero entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí abajo estoy especificando que si la persona, su key es igual a skills, entonces me va a hacer otro for y le voy a llamar skill in person siempre y cuando sea skills. Entonces ya voy a coger estos datos que tenemos acá arriba y los voy a recorrer y los voy a imprimir al final. Voy a imprimir cada skill. Entonces, por ejemplo, JavaScript, React, Node, Mongo y Python. Ese debería ser nuestro resultado y acá lo obtenemos. Y ahí obtenemos ese resultado. Luego vamos a ver que en el for también podemos tener un else y acá tendríamos la sintaxis: for, iteration, in range. Vamos a arreglar un poquito aquí la sangría de esto para entenderlo mejor. El else debería estar ahí al mismo nivel y esto debería estar así. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos decirle que el for number in range, o sea, vamos hasta el 10 y me va a ir imprimiendo los números del 0 hasta el 10, pero pues no incluimos el 11. Y acá decimos el bucle se detiene en el número, que fue la última variable que tomó el number, y en este caso es 10. Entonces, cuando ya el ciclo termina, podemos poner también un else, al igual que hacíamos con el while. Ahora, ya para finalizar esta parte, entonces vamos a ver que en Python también podemos utilizar esto que se llama pass. Cuando se requiere una declaración después del punto y coma, pero no nos gusta ejecutar ningún código allí, podemos escribir la palabra pasar para evitar, o pass, para evitar que nos salga algún error. También podemos usarlo como marcador de posición para declaraciones futuras. Entonces puede ser que en un futuro vayamos a hacer algo aquí, pero pues no lo vamos a hacer todavía, entonces utilizamos el pass para poder así como colocar un marcador o algo que nos indique qué podemos hacer ahí.
porque si comentamos esto y no le ponemos nada dentro del for, pues nos va a arrojar algún error dentro de la sintaxis. En cambio, si dejamos en la palabra pass, pues no nos va a imprimir nada, pero no nos está arrojando ningún error. Y bueno, con esto terminaríamos la sesión o la sección de bucles.